Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Y amados hermanos, en esta oportunidad, en esta nueva mañana, vamos a tener un tiempo devocional en la presencia del Señor. Y hoy titula este tiempo devocional, Bendice al Señor. Bendice al Señor. Para ello vamos a dar lectura a un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Salmo 51, versículo 14, declara la palabra del Señor de la siguiente manera: líbrame de homicidios, oh Dios, dice David, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Y nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon nos trae la siguiente lección. Preparemos nuestro corazón en esta mañana. En esta solemne confesión es placentero observar que David nombra claramente su pecado. No lo llama meramente homicidio ni se refiere a él como un acto de imprudencia por el cual un desafortunado accidente ocurrió a un hombre digno, sino que lo llama por su verdadero nombre, delito de sangre. En realidad, David no mató al esposo de Betsabé, pero sin embargo, fue en su corazón donde fraguó la muerte de Urías. Y delante de Dios, David fue un asesino. Aprende a ser sincero en la confesión de tus pecados. No des nombres hermosos a tus inmundos pecados delante de Dios. Aunque los llames como quieras, no por eso tendrán un olor más agradable. Procura ver el pecado como lo ve Dios y con sinceridad de corazón. Reconoce tu verdadero carácter. Observa que David se sentía evidentemente oprimido por la enormidad de su pecado. Es fácil usar palabras, pero difícil valorar su significado. El Salmo 51 es una fotografía de un espíritu contrito. Busquemos el mismo quebrantamiento de corazón, porque aunque nuestras obras fueran excelentes, si nuestros corazones no son conscientes de que el pecado merece el infierno, no podemos esperar hallar perdón. Nuestro texto contiene una ardiente oración dirigida al Dios de la salvación. Perdonar es su prerrogativa. Salvar a los que buscan su rostro es su fama y su función. Más aún, el texto la llama Dios de mi salvación. Sí, bendito sea tu nombre, mientras estoy yendo a Él por medio de la sangre de Cristo. Puedo regocijarme en el Dios de mi salvación. El salmista termina con un loable voto. Si Dios lo libra, Él cantará. Más aún, no solamente cantará, sino que cantará con gozo. ¿Quién puede cantar de otra manera de tal bondad? Sin embargo, notemos el tema del canto, tu justicia. Debemos cantar acerca de la obra consumada por el precioso Salvador Jesucristo. Y el que más conoce del amor perdonador cantará con mayor gozo. Amadas vidas, ¿qué lección nos trae el rey David en esta mañana? El rey David, en su vida pasada, un jovencito pastor, el más pequeño de toda su casa, el despreciado, aquel que era considerado como el más insignificante ante los ojos de su familia, incluso ante los ojos de su padre, pero ante los ojos de Dios, él lo veía como un hombre conforme a su corazón. El rey David llegó a gobernar sobre el pueblo de Dios. Si nos remontamos a la época del rey David, entre el año 1040 al 966 antes del Señor Jesucristo, en esta época es la existencia de este hombre. Y como podemos ver,
Nuestro precioso Dios no esconde, no trata de anular de alguna manera o de tapar de alguna manera los pecados de sus hijos. Los expone públicamente con el motivo de que todos nosotros seamos enseñados, de que todos nosotros aprendamos de los errores de hombres del pasado, para que nosotros no caminemos por esas sendas, sino para que tengamos muchísimo cuidado. El Salmo 51 es una prueba de un hombre que transgredió la bondad de Dios, los principios de Dios. Pero también el Salmo 51 nos enseña que un hijo fiel, que un verdadero siervo fiel de Dios, no se queda arruinado, no se queda lamiéndose las heridas, a pesar de que tal vez su pecado puede ser en extremo muy grosero. No se queda así, no se queda tirado, abatido, destruido, sino que corre a la presencia de Dios. Algunas veces de forma voluntaria y otras veces tiene que ser confrontado por otro hermano fiel, como fue en el caso del rey David. Él fue reprendido, exhortado, confrontado por el siervo Natán. Él fue y le expuso su pecado claramente. ¿Y qué pasó con David? Quedó completamente quebrantado, reconoció la maldad de su corazón. Amados hermanos, y me gustaría que nosotros podamos aprender no solamente del momento cuando David se arrepiente de su pecado, sino también que podamos aprender de cómo años más tarde este hombre bendecía al Señor al reconocer la grandeza del perdón y del favor de Dios. Por ejemplo, en el mismo capítulo, en el versículo 10, el rey David dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y años más tarde, el rey David, con ese corazón limpio, con ese espíritu recto renovado dentro de sí, escribe el Salmo 103. Y este salmo, el Salmo 103, amados hermanos, es un salmo glorioso que exalta la bondad y las virtudes de nuestro precioso Dios, que no tendría por qué perdonarnos, que tendría que consumirnos y echarnos al fuego eterno, al infierno. Pero vemos la grandeza de su amor, no solamente con David, sino con todos nosotros, porque podemos tal vez asombrarnos, asustarnos de la vida del rey David y de sus caídas y de sus errores. Pero ¿qué de nosotros, amados hermanos? Déjenme decirles que si nosotros hubiésemos estado el día en que el día en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, si nosotros hubiésemos estado allí, nosotros seríamos de aquellos que hubiésemos gritado: crucifícale, crucifícale. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos aquí en el rey David un espejo para que veamos también nosotros que nuestros pecados no son inferiores o menores que los pecados de siervos del pasado. Pero una vez, como he dicho, una vez que el rey David experimentó esa gracia perdonadora del Señor, ese espíritu renovado dentro de su corazón, él escribe el Salmo 103. Y quisiera compartir en esta mañana con ustedes el Salmo 103 porque es precioso y glorioso y sobre todo exalta la bondad, la misericordia de nuestro precioso Dios. Dice el Salmo 103, David: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés
y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la flor son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Es lo que escribió el rey David. Y me gustaría, amados hermanos, que nosotros podamos hacer propios, podamos hacer nuestros estos preciosos salmos. Salmo 51, un salmo que nos guía al arrepentimiento, porque nuestras faltas son muchas. Y Salmo 103, que podamos también nosotros gozarnos, porque su gracia es mayor. Nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y no nos ha pagado a ninguno de nosotros conforme a nuestras maldades, conforme a nuestras iniquidades, sino que nuestro precioso Dios, Él que nos conoce, Él que sabe que somos menos que una mota de polvo, tiene compasión de nosotros, se acuerda de nosotros, viene en nuestro auxilio, nos confronta, pero al mismo tiempo nos perdona y nos consuela. Y todo esto lo hace única y exclusivamente por medio de aquel que murió por nosotros en una cruz, entregando su sangre preciosa por el pago de todas nuestras maldades, de todas nuestras iniquidades. Así que en esta mañana, amadas vidas, gocémonos de que el Señor haya tenido de cada uno de nosotros misericordia. Él es un Padre bueno, un Padre bondadoso. Llamada vida, déjame decirte, te ruego en esta mañana, si tú no has experimentado la bondad del Padre Celestial, la bondad de Dios, la bondad del Creador del universo, yo hoy te llamo, acércate a Él, pídele perdón, confiesa tus pecados, no los maquilles, no les pongas, no sé, nombres bonitos, no, ven y nombra tus pecados tal cual son delante del Señor. Arrepiéntete y quizá alcances misericordia, y el día de hoy el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida. Te sellará con su Santo Espíritu y te llevará a la vida eterna después de estos días. Amadas vidas, amados hermanos, reflexionemos en esta mañana en estas preciosas verdades que nuestro amado Dios trae a nuestros corazones, y gocémonos de que el Señor no nos haya desechado, sino que nos haya tenido por dignos de su llamamiento. Amados hermanos, y todo esto no por nuestras obras de justicia, ni porque seamos mejores o más especiales que nadie, sino por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad en Cristo Jesús.
Amados hermanos, me gustaría que el día de mañana me acompañen, si mi Padre así lo permite, a un nuevo tiempo devocional. Y también quisiera animarles que puedan compartir estos devocionales, estas reflexiones con otras vidas para que el Señor se glorifique y que su reino avance en otros corazones. Amadas vidas, que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos y con cada uno de nosotros. Que tengan un precioso día. Que Dios los bendiga.